¿Sabías que la Tierra está rodeada por un campo de fuerza invisible y que en teoría podría haber acabado con la vida tal como la conocemos? No hablamos del campo magnético ni de la gravedad. Hablamos de una tercera fuerza planetaria, silenciosa y casi desconocida. Durante mucho tiempo aprendimos que dos fuerzas gobiernan el destino de nuestro planeta. La gravedad que nos mantiene anclados a la superficie y evita que la atmósfera se escape al espacio, y el campo magnético que desvía el viento solar y protege a la Tierra de radiación peligrosa. Ambas son esenciales, pero no están solas. En el 2024, un estudio publicado en la revista Nature confirmó algo que llevaba más de 60 años siendo solo una hipótesis. La Tierra posee un tercer campo de energía global conocido como el campo eléctrico ambipolar. Este campo actúa principalmente sobre las regiones polares, a gran altura, donde la atmósfera se vuelve extremadamente tenue y comienza a mezclarse con el espacio. Allí, en la frontera invisible entre nuestro planeta y el vacío, ocurre un delicado juego de fuerzas que decide qué partículas se quedan y cuáles se pierden para siempre. Para entenderlo, primero debemos hablar del plasma, el cuarto estado de la materia. Más del 99% de la materia visible del universo está en forma de plasma: estrellas, nebulosas, auroras, relámpagos. En la Tierra, el plasma aparece cuando la radiación solar golpea las capas altas de la atmósfera, arrancando electrones de los átomos y creando partículas cargadas. Este proceso ocurre en la ionosfera, una región que comienza alrededor de los 80 kilómetros de altura y se extiende cientos de kilómetros hacia el espacio. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el campo magnético terrestre mantenía completamente atrapadas a estas partículas cargadas. Pero en los años 60, cuando las primeras sondas espaciales sobrevolaron los polos, descubrieron algo inesperado. Un viento supersónico de partículas cargadas escapaba hacia el espacio. Era frío, rápido y no mostraba señales de haber sido calentado por el sol. Algo no encajaba. Si el escape fuera causado solo por el calentamiento solar, lo que se conoce como escape térmico, las partículas deberían estar calientes, pero no lo estaban. Fue entonces cuando los científicos propusieron la existencia de una fuerza adicional, un campo eléctrico planetario, capaz de empujar partículas sin calentarlas. Así nació el concepto del viento polar, y con él la idea del campo ambipolar. La Tierra no solo pierde atmósfera por calor o por gravedad, la pierde porque un campo eléctrico muy débil, pero constante, empuja ciertas partículas hacia el espacio. El problema era que ese campo era increíblemente débil, tan débil que durante décadas no existieron instrumentos capaces de medirlo directamente. Se estima que su potencial eléctrico sería de apenas unas décimas de voltio, comparable a una pequeña batería de reloj. Medir algo así a cientos de kilómetros de altura parecía imposible. Todo cambió cuando la Agencia Espacial Europea estudió Venus. La misión Venus Express detectó un campo eléctrico de unos 10 voltios alrededor del planeta, mucho más intenso de lo esperado. Ese campo era lo suficientemente fuerte como para arrancar iones de oxígeno de la atmósfera venusina, privándola de agua durante miles de millones de años. Venus pudo haber tenido océanos, los perdió. Eso llevó a una pregunta inquietante. Si Venus tiene un campo eléctrico tan destructivo, ¿por qué la Tierra no ha corrido la misma suerte? La respuesta llegó gracias a una misión poco conocida, pero histórica: NASA Endurance. En mayo del 2022, un equipo internacional lanzó un cohete suborbital desde Svalbard, en el Ártico, directamente a través del polo magnético norte. Su objetivo era medir por primera vez el campo ambipolar terrestre. El instrumento clave fue un espectrómetro de fotoelectrones, diseñado para detectar una desaceleración casi imperceptible en los electrones que escapaban de la atmósfera. Si existía un campo eléctrico, incluso uno muy débil, debía frenar ligeramente esas partículas. Y lo logró. Durante su vuelo, Endurance midió una diferencia de 0,55 voltios entre 250 y 768 kilómetros de altura. Medio voltio, casi nada, pero suficiente. Esa medición confirmó algo extraordinario. El campo ambipolar terrestre existe, es real y tiene justo la intensidad correcta para explicar el viento polar sin destruir nuestra atmósfera. Los electrones, extremadamente ligeros, tienden a escapar hacia el espacio. Los iones positivos, mucho más pesados, son atraídos hacia abajo por la gravedad. El campo eléctrico actúa como un tirón mutuo. Los electrones tiran de los iones hacia arriba
y los iones frenan a los electrones. El resultado es un equilibrio delicado. Este equilibrio permite que parte del hidrógeno y el helio escapen al espacio, unos pocos kilogramos por segundo, pero retiene gases más pesados como el oxígeno. De hecho, la Tierra pierde alrededor de 95.000 toneladas de hidrógeno al año, una cantidad insignificante comparada con el tamaño total de la atmósfera. No estamos perdiendo el aire, no estamos perdiendo los océanos. Y aquí está la clave. Nuestro campo ambipolar es débil a propósito, no por diseño, sino por circunstancias cósmicas. Si fuera tan fuerte como el de Venus, habría arrancado partículas más pesadas, secando lentamente el planeta. Este campo también cumple una función silenciosa pero crucial. Infla la ionosfera como si fuera un colchón invisible que sostiene la atmósfera desde arriba. Bajo su influencia, los iones más pesados no se comportan como dictaría la gravedad pura. Es como si temporalmente perdieran parte de su peso. Esto permite que capas de la atmósfera se extiendan a mayores alturas sin dispersarse rápidamente en el espacio, creando una transición más estable entre el planeta y el vacío. Gracias a este efecto, la estructura atmosférica de la Tierra se vuelve más resistente a la erosión continua provocada por el viento solar. La ionosfera actúa como una zona amortiguadora que absorbe, redistribuye y equilibra fuerzas. A lo largo de millones de años, este delicado mecanismo ha contribuido a que la atmósfera permanezca intacta, estable y capaz de sostener vida. Cuando comparamos la Tierra con Venus, la diferencia es brutal. Venus carece de un campo magnético fuerte y posee un campo eléctrico intenso. La Tierra tiene ambos, pero en equilibrio. Esa combinación puede ser una de las razones fundamentales por las que la vida pudo surgir y persistir aquí durante miles de millones de años. A escalas humanas, este proceso es imperceptible. No sentimos el campo ambipolar, no afecta a nuestros cuerpos, ni a nuestros aviones, ni a nuestros satélites cercanos, pero a escalas planetarias y geológicas es una de las fuerzas que decide si un mundo será habitable o no. Hoy, los científicos ya están preparando nuevas misiones para seguir estudiando este campo invisible que durante tanto tiempo pasó desapercibido. Una de ellas es el Resolute, un proyecto diseñado para atravesar nuevamente las regiones polares y medir el campo ambipolar con instrumentos aún más sensibles. El objetivo es comprender mejor su intensidad, su variación con la actividad solar y su papel exacto en el delicado equilibrio entre la atmósfera terrestre y el espacio. Ahora que sabemos que este campo existe, deja de ser una hipótesis y se convierte en una pieza clave de la física planetaria. Con ese descubrimiento llegan preguntas mucho más profundas. ¿Cómo ha influido este campo en la evolución de la atmósfera a lo largo de miles de millones de años? ¿Tiene algún efecto indirecto en el clima a muy largo plazo? Y lo más fascinante de todo, existen campos ambipolares similares en exoplanetas lejanos que podrían marcar la diferencia entre un mundo habitable y uno completamente muerto. Quizá, algún día, entender estos campos invisibles nos permite identificar mundos habitables alrededor de otras estrellas, mundos que, como la Tierra, poseen justo el equilibrio correcto entre fuerzas que protegen y fuerzas que liberan. Al final, el campo de fuerza secreto de la Tierra no es una amenaza, es un guardián silencioso, una fuerza tan sutil que pasó desapercibida durante milenios, pero tan importante que sin ella este planeta azul sería irreconocible.